Buenas noches y bienvenidos a este espacio donde la quietud habla más alto que cualquier grito. Hoy nos adentraremos en un lugar que todos conocemos, pero pocos se atreven a explorar cuando el sol se oculta. Un cementerio, un jardín de piedra y memoria, donde el silencio es el rey, o al menos eso es lo que nos gusta creer. Pero para Elías, el nuevo vigilante nocturno del antiguo camposanto de Valdeolmos, el silencio pronto se poblaría de ecos que no pertenecían a este mundo. Prepárense, porque las puertas del camposanto están a punto de cerrarse, y lo que yace dentro espera pacientemente en la oscuridad. Elías necesitaba el trabajo. Eso era lo único claro en su vida últimamente. Tras una racha de mala suerte, el puesto de vigilante nocturno en el cementerio de Valdeolmos, aunque lúgubre, le ofrecía un sueldo y, paradójicamente, una extraña paz. O eso pensó la primera noche. El cementerio era antiguo. Algunas lápidas databan del siglo XVIII, cubiertas de musgo y olvido. Sus rondas consistían en caminar por los senderos serpenteantes, linterna en mano, asegurándose de que ninguna alma viva perturbara el descanso de los muertos. Las primeras horas fueron tranquilas. Elías, un hombre pragmático y poco dado a supersticiones, se sentía casi cómodo en la quietud. Las sombras que proyectaban los cipreses y los mausoleos eran solo eso, sombras. El murmullo del viento entre las hojas, solo viento. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, durante su segunda ronda por el sector más antiguo, comenzó a sentirlo. Una frialdad que no correspondía a la temperatura ambiente, un descenso brusco que le erizó el vello de la nuca. Y luego, el primer sonido anómalo, un susurro, tan bajo que al principio lo atribuyó al roce de las ramas o a su propia imaginación. Continuó su ronda, intentando ignorarlo, pero los susurros volvieron, esta vez un poco más definidos, aunque ininteligibles. Parecían seguirlo, moverse con él entre las tumbas. Y entonces, la linterna comenzó a parpadear. «Malditas pilas baratas», masculló, golpeándola. La luz se estabilizó, pero la sensación de no estar solo se había instalado, como una astilla bajo la piel. En el centro de aquel sector antiguo se alzaba una estatua particularmente imponente. Un ángel de piedra con las alas plegadas, el rostro erosionado por el tiempo, pero con una expresión de tristeza insondable. Elías sintió por un instante fugaz que los ojos vacíos de la estatua lo seguían. Sacudió la cabeza. Demasiadas películas de terror, se dijo. Pero la noche apenas comenzaba. Las noches siguientes siguieron un patrón similar. La quietud inicial, la creciente sensación de ser observado, los susurros que parecían jugar con los límites de su audición. Elías empezó a llevar un termo de café extra fuerte. Intentaba racionalizarlo todo: el viento, los animales nocturnos, el crujido natural de un lugar viejo. Pero había cosas más difíciles de explicar. Una noche encontró una pequeña flor fresca, un no me olvides, sobre la tumba de un niño fallecido hacía más de un siglo. Él no la había visto antes. Otra vez, la pesada verja de hierro de un mausoleo familiar, que siempre cerraba con un candado oxidado, apareció entreabierta,
como invitándolo a entrar. La fatiga y la tensión comenzaron a hacer mella. Elías se encontraba más irritable, saltando ante cualquier ruido. Durante el día, intentaba investigar discretamente sobre el cementerio. Los lugareños eran reticentes. Hablaban en voz baja de cosas que era mejor dejar en paz, de historias viejas. En la pequeña caseta de vigilancia, un cuartucho con una mesa desvencijada y una silla coja, encontró un viejo cuaderno de bitácora olvidado en un cajón. Pertenecía a un vigilante anterior, un tal Anselmo, de hacía unos 20 años. Las primeras entradas eran rutinarias, similares a las suyas. Pero a medida que avanzaban las páginas, la caligrafía de Anselmo se volvía más errática, las frases más cortas y angustiosas. Otra vez los susurros, cerca de la tumba del niño, la estatua del ángel. Juraría que cambió de posición. La cabeza me miraba. No estoy solo aquí. Algo, quiere algo. No sé qué. Siento frío, siempre frío cerca del mausoleo de los de la Vega. La última entrada era casi ilegible. No me dejas salir. Ve mi miedo. Se alimenta. Después de eso, nada. Elías preguntó en el ayuntamiento por Anselmo. Le dijeron que un día simplemente no se presentó a trabajar. Desapareció sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. Las experiencias de Anselmo eran un eco perturbador de las suyas. La mención de la estatua del ángel le heló la sangre. Ahora, cada vez que pasaba junto a ella, sentía una opresión en el pecho, una mirada invisible que lo traspasaba. Elías ya no intentaba racionalizarlo. Sabía que algo anómalo ocurría en el cementerio de Valdeolmos, algo que había afectado a Anselmo y que ahora lo estaba afectando a él. Los fenómenos se intensificaron. Una noche, mientras patrullaba cerca del mausoleo de los de la Vega, escuchó claramente un llanto infantil proveniente del interior. Un llanto ahogado, desgarrador. Se acercó con el corazón en un puño. La puerta del mausoleo estaba cerrada con su pesado candado. Pegó la oreja a la fría piedra. El llanto cesó de golpe, sustituido por un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor. Luego, un susurro gélido justo detrás de él. ¡Ayúdame! Una noche, la linterna se le cayó y rodó bajo un antiguo banco de piedra cerca de la estatua del ángel. Al agacharse para recogerla, sus dedos rozaron algo tallado en la parte inferior del banco, oculto a simple vista. Eran unas iniciales, A.R., Anselmo Ruiz, y junto a ellas, una fecha reciente, de hacía solo unas semanas. ¿Cómo era posible? La revelación de las iniciales y la fecha reciente lo destrozó. ¿Anselmo seguía allí, de alguna forma? ¿O era una trampa más de aquello que habitaba el cementerio? Elías sintió que la línea entre la realidad y la pesadilla se había desdibujado por completo. Esa misma noche, decidió enfrentar su miedo o su locura. Se dirigió directamente a la estatua del ángel. La luna llena bañaba el camposanto con una luz pálida y fantasmal. El ángel parecía más imponente que nunca,
Su rostro de piedra erosionado le pareció que esbozaba una leve, casi imperceptible sonrisa. ¿Qué eres?, preguntó Elías, con la voz temblorosa pero firme. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué Anselmo? El viento arreció, arremolinándose alrededor de la estatua. Los susurros se volvieron un coro cacofónico, voces superpuestas que parecían surgir de todas las tumbas a la vez. Elías apretó los puños, resistiendo el impulso de huir. Entonces lo vio. Por el rabillo del ojo, la estatua. Su cabeza de piedra se había movido, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente. Ahora lo miraba directamente. Y en los ojos vacíos del ángel, Elías creyó ver un brillo, un reflejo de su propio terror. Un frío paralizante lo envolvió. No podía moverse, apenas respirar. Sintió una presencia inmensa, arcaica, oprimiéndolo. No era malévola en el sentido tradicional, sino hambrienta, hambrienta de compañía, de atención, de vida. El guardián silencioso del cementerio no era la estatua en sí, sino algo que la usaba como conducto, algo que necesitaba un ancla en el mundo de los vivos, un vigilante. No supo cuánto tiempo pasó así, petrificado ante la estatua. Cuando la primera luz del alba comenzó a teñir el cielo, la presión cedió. Elías cayó de rodillas, exhausto, temblando. Los primeros cantos de los pájaros sonaron como una bendición. Se levantó con dificultad, miró al ángel. Su cabeza estaba en la posición original. ¿Lo había imaginado todo? Pero el terror helado que aún sentía en sus huesos era demasiado real. Ese día, Elías no volvió a su casa. Recogió sus pocas pertenencias de la caseta, incluyendo el diario de Anselmo. Se detuvo un momento ante la verja principal del cementerio. Miró hacia atrás, hacia el laberinto de lápidas y sombras. Sabía que si se quedaba una noche más, seguiría el camino de Anselmo. Se marchó de Valdeolmos ese mismo día, sin mirar atrás. Nunca supo qué fue exactamente el guardián silencioso, ni qué quería. Pero a veces, en mitad de la noche, cuando el silencio es demasiado profundo, siente escuchar susurros lejanos y siente una frialdad inexplicable. Y se pregunta quién será el nuevo vigilante del cementerio de Valdeolmos y cuánto tiempo tardará el guardián en reclamar su atención. Y así Elías se aleja de Valdeolmos, dejando atrás el peso de sus noches y la mirada pétrea del ángel. Pero, ¿realmente se puede dejar atrás algo así? ¿O son experiencias que se graban en el alma como epitafios invisibles? El guardián silencioso nos sumerge en la soledad de la noche y en la quietud de los camposantos. Lugares que, por su propia naturaleza, son fronteras entre nuestro mundo y algo más. La historia de Elías es un viaje a la psique enfrentada al aislamiento y a lo inexplicable. ¿Fue la estatua, el espíritu de la niña, una entidad antigua o la propia mente de Elías la que tejía esa red de terror a su alrededor? El diario de Anselmo sugiere un patrón, una recurrencia. Casi como si el propio cementerio necesitara un testigo, un ancla viviente para sus susurros. Piénsenlo. Los cementerios son depósitos de memoria, de dolor, de amor y de historias inconclusas. ¿Es tan descabellado pensar que algo de esa energía residual pueda manifestarse, buscando ser escuchada, reconocida o simplemente acompañada en su eterna vigilia?
Elías buscaba un trabajo, una forma de seguir adelante, y encontró una conexión con un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Quizás el verdadero terror no resida en los fantasmas que vemos, sino en la fragilidad de nuestra propia percepción cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a la soledad abrumadora y al peso de la historia que yace bajo nuestros pies. El guardián silencioso podría ser una metáfora de esas cargas invisibles que todos llevamos, esos miedos ancestrales que resuenan en el silencio. ¿Y ustedes, qué les pareció la experiencia de Elías en el cementerio de Valdeolmos? ¿Creen que hay lugares que retienen ecos del pasado de esta manera? ¿O fue todo producto de la sugestión y el aislamiento? Compartan sus teorías y sus propias experiencias con lo inexplicable en la sección de comentarios. Siempre es fascinante leer sus perspectivas. Si esta incursión en el terror psicológico y los misterios de la noche les ha mantenido en vilo, les agradecería enormemente un me gusta en este video. Y si aún no forman parte de esta comunidad de exploradores de lo oscuro, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras narraciones. Recuerden, la próxima vez que caminen cerca de un cementerio al caer la noche y escuchen el viento susurrar entre las lápidas, pregúntense, ¿es solo el viento? ¿O hay alguien o algo intentando contarles una historia? Gracias por acompañarme una vez más en este viaje a las sombras. Soy Luis y les deseo que sus noches sean tranquilas, o al menos que los guardianes silenciosos que encuentren sean benévolos. Hasta la próxima.